¿Crees que presente yo soy? Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. A ver, ahí está. Perfecto. Bien. Avísenme cuando quieran que vaya pasando, por favor. Dale. Bueno, yo soy Gina y hoy con mis compañeros vamos a hablar sobre la obtención de señales de MG a partir de gestos motores para la activación de circuitos electrónicos y el control del sistema. ¿Pasa, Zoe, porfa? Bueno, para empezar, la electromiografía de superficie, o abreviando SEMG, es una técnica que permite registrar la actividad eléctrica que generan los músculos cuando realizamos un movimiento. Por ejemplo, los gestos de la mano. Y en los últimos años, esta técnica empezó a tener mucha importancia porque se usa en cosas bastante interesantes y prácticas como las prótesis, robótica o interfaces humano-computadora. Así que básicamente permite que el cuerpo se comunique con sistemas electrónicos. Em, y esto también tiene varias aplicaciones importantes, por ejemplo, en interfaces humano-computadoras, prótesis o robótica, como mencioné recién. Y el problema principal es cómo transformamos las señales musculares, que son bastante complejas, en comandos que un sistema electrónico puede entender. Y bueno, justamente es este el objetivo del trabajo y de analizar cómo podemos hacer esa transformación. Es decir, cómo pasar de un gesto a una acción concreta en un dispositivo. Pasala, Zoe, porfa. Bien. En cuanto a la metodología, lo que hicimos, por un lado, fue hacer una revisión de distintos textos científicos sobre el reconocimiento de gestos mediante señales de EMG. Para eso hemos buscado información en distintas bases de datos relacionadas con ingeniería biomédica y neurociencia. Y fue clave resaltar los conceptos de electromiografía de superficie, reconocimiento de gestos de mano, procesamiento de señales de MG y sistemas de control basados en MG. Pasala, Zoe, porfa. Y bueno, también acá decimos qué artículos incluimos para realizar nuestra revisión. Hemos seleccionado aquellos estudios que estaban directamente relacionados con nuestro tema, es decir, el reconocimiento de gestos mediante señales de EMG y sus aplicaciones en el área biomédica. Y también, bueno, tuvimos que descartar todos aquellos trabajos que no utilizaban señales de EMG, por ejemplo, aquellos que basaban únicamente en visión y aquellos artículos que no podíamos acceder de forma gratuita, de manera completa. Siguiente, Zoe. Bueno, y estos son, espera que no se me ve. Ahí está. Y estos son los trabajos que nosotros hemos analizado. Ahí está la bibliografía em, que vamos a desarrollar a continuación. Siguiente, Zoe. Bien, nosotros decidimos principalmente dividir el trabajo en 4 partes. Primero, para explicar lo que es la generación de las señales musculares, después lo que es adquisición de señales de EMG, procesamiento de datos y por último las aplicaciones que pudimos sacar de esto. En primera instancia, bueno, sabemos que los gestos motores implican una activación coordinada de los músculos, por ejemplo, los músculos de la mano, del antebrazo, y que durante la contracción muscular se van a generar potenciales eléctricos que pueden detectarse mediante los electrodos que se colocan en la piel de los sujetos. Esto constituye la base de lo que es la electromiografía de superficie. Uno de los artículos, que es el estudio de Jerez y los demás
Hizo dos gestos de alcance. Uno era señalar con el dedo índice de la mano y otro con palma abierta. Aquí tenía como objetivo poder analizar o evaluar el tiempo de reacción y la activación muscular que se iba a registrar mediante la electromiografía de superficie. En este trabajo se descompuso el tiempo de reacción total en dos componentes, uno que era el tiempo de toma de decisiones y por otro lado el retraso electromecánico. El tiempo de toma de decisiones era el que iba desde lo que es el inicio o la aparición del estímulo hasta el inicio de la activación muscular detectada por el EMG, y el retraso electromecánico era desde la activación muscular detectada por el EMG hasta el inicio del movimiento observable. Los resultados de este trabajo mostraron que había variaciones en el tiempo de reacción entre los distintos tipos de gestos, en particular los gestos que implicaban señalar con el dedo índice presentaban tiempos de reacción ligeramente mayores y se observó que gran parte de esta variabilidad se encontraba en el retraso electromecánico, es decir, en la ejecución motora. Y esto nos permitió sacar como una conclusión de que a mayor complejidad en lo que es la coordinación muscular, esto genera determinados patrones de activación electromiográfica más específicos, y esto es muy relevante para lo que vemos a continuación, que es la adquisición de señales de EMG. Aquí, bueno, sabemos que se obtienen mediante los electrodos de superficie que se ubican en lo que es los músculos del antebrazo en este caso. Son señales de amplitud muy pequeña, por lo que requieren amplificación, filtrado y digitalización para poder ser procesados por los distintos sistemas computacionales. Un ejemplo es del artículo de Lee, que se llama Ellos desarrollaron todo un sistema de reconocimiento de gestos de la mano basados en señales de EMG registradas también en el antebrazo. Es un estudio donde se participaron 10 sujetos sanos, diestros, sin antecedentes neurológicos ni musculares. Y bueno, las señales electromiográficas se obtuvieron mediante los sensores Myoware en el antebrazo, específicamente en lo que es el flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo y el brachioradial. Y bueno, durante el experimento, los participantes realizaban 10 gestos diferentes de la mano, incluyendo lo que es piedra, papel, tijera, movimientos de dedos individuales, 1, 2, 3, 4, y cada gesto era ejecutado durante 5 segundos y en los próximos 5 segundos era de reposo, y se realizaron muchas rondas para obtener alrededor de 500 muestras de esta señal. De ahí la señal de MG se amplificó diferencialmente, se la digitalizó mediante un sistema de adquisición de datos con una frecuencia de muestreo de 2000 Hz, y luego de eso se filtró con un filtro pasabanda de 20 a 500 Hz y un filtro notch para eliminar las interferencias de la red eléctrica. Este tipo de configuración nos permitió, como les permitió, patrones de activación muscular que estaban asociados a los gestos. Estos pueden posteriormente utilizarse para entrenar algoritmos de reconocimiento gestual, y es por eso que es importante. De ahí vamos a lo que es el procesamiento de datos, que bueno, después de adquirir la señal, se debía procesar para poder identificar el gesto realizado. Incluye varias etapas como ser segmentación de la señal, extracción de características y clasificación mediante algoritmos. Uno de los estudios también analizados fue el de Lee, donde justamente la continuación de esto, que es que las señales de EMG, una vez que se obtuvieron, se segmentaron en ventanas temporales de 250 milisegundos con superposición entre segmentos, y bueno, a partir de cada segmento se extrajeron características en el dominio temporal de la señal, como ser la raíz cuadrática media, la varianza, el valor medio absoluto, el cruce de Pearl-0, y la longitud de la forma de onda. Y bueno, como oral. Se me corta, se me corta a mí o a Zoe. A Zoe, Ah, sí, Sí, por eso es. favor. bien. Ahí se debe haber quedado sin internet.
Ahí le mandé un mensaje. Ujú. Voy a pausar esto. Ahí está. ¿Quién más tiene la? Me dice que ahí entra de vuelta. Ok, muy bien. ¿Alguien más de ustedes tiene la presentación? Yo No. la tengo, la presentación acá. No, como para ir poniéndola y Sí, ahí ya me conecto. Acá. Ahí. buscáis donde quedó Mm, Zoe y si no, bueno, hasta el día. ahí se debería ver. Sí. Sí, Acá. Voy a cerrar esto. Bien. ahí quedó, ¿no? Sí, en este creo que era. En ese, en ese. Sentar. Dar esto. Ahí está. Ahí entró. Ahí volví. No sé dónde hasta dónde se me escuchó. Sí, sí, hasta esta diapositiva que está en la presentación, mira, Zoe. Estabas explicando Bien, este experimento que han hecho un montón de repeticiones y todo. sí. Eh, ¿Llegué a terminar esto o no? Sí, sí, ¿Hasta sí, sí, dónde? sí. Sí. Digamos que sí. Bueno, Ahí. pasable a mí, por favor. Bien. Eh, Bien, también lo que se analizó fue otro trabajo de Kim que se llama EMG-Based Dynamic Hand Gesture Recognition Using Edge AI for Human Robot Interaction. Acá desarrollaron otro sistema de reconocimiento dinámico, en este caso, de los gestos de la mano, utilizando señales de MG y Deep Learning. Esto para controlar un robot industrial. Acá también se tomaron los datos electromiográficos mediante un brazalete de Mayo con 8 electrodos de superficie y también se registraron las señales con una frecuencia de 200 Hz aproximadamente. Y todos estos datos se registraron mediante una red neuronal híbrida que se llama CRNN, que significa Convolutional Recurrent Neural Network, y combina las capacidades de extracción de características que hablamos antes acerca de las redes convolucionales con análisis temporal de las redes recurrentes. Esto Ujú. permite, digamos, analizar las señales de MG como series temporales y a su vez detectar patrones dinámicos asociados a los gestos. En el experimento también acá participaron 7 sujetos y realizaban 10 gestos diferentes asociados al control de un robot industrial. Eran gestos como abrir o cerrar una pinza robótica o movimientos del brazo del robot. Y el modelo que se entrenó alcanzó una precisión cercana del 96%, y esto demostró la viabilidad en el uso de señales de MG para el control de sistemas robóticos en tiempo real. Ahora sí, siguiente. Hemos realizado con el grupo un experimento para una aplicación en un circuito electrónico mediante la información del anterior paper, donde indicaba cómo se realizó mediante algoritmos de Machine Learning y Deep Learning la obtención de los gestos, de las características de los gestos, para luego aplicarlo eso en el código, en un microcontrolador. En este caso es mediante una señal de electromiografía
nosotros podemos accionar sistemas electrónicos como sistema de control, prótesis o controlar un robot también. Son ejemplos que aparecen ahí en la diapositiva, donde lo que realizamos fue inicialmente utilizando un hardware que es un microcontrolador, un STM32, que es un Blue Pill, que tiene una alta eficiencia, un alto procesamiento del mismo. También utilizamos un sensor, un MG, un MioWare, y la obtención de los registros lo almacenamos en la computadora. Luego hicimos un procesamiento de esa señal usando una frecuencia de muestreo de 2000 Hz, también un filtro digital para poder eliminar las regiones que no se deben a una contracción muscular, que son sin actividad eléctrica. También hemos aplicado un código de envolvente de RMS para sacar el valor eficaz de la señal de electromiografía. Todo esto con el objetivo de obtener luego las características que se utilizan en el en el algoritmo de Machine Learning, que utilizamos un análisis lineal discriminante, que lo que realiza ese análisis es darle peso a cada una de las características de la señal, que era el valor eficaz, el valor medio absoluto, los cruces por cero, la varianza y la longitud de onda. Eso lo hicimos para un análisis en ventana de 200 milisegundos de la señal de electromiografía. Luego aplicamos también un algoritmo de Deep Learning, que es una red convolucional de una dimensión, donde tenemos muchísimas más características que respecto a Machine Learning. Y luego eso, todo ese procesamiento lo realizamos en Python, y luego los resultados de ese procesamiento los terminamos introduciendo en el código C del microcontrolador, que es para controlar únicamente la intensidad de un LED. Acá un diagrama de bloque, resumiendo nuevamente lo que dije, donde tenemos principalmente el músculo, el MioWare, que obtiene la señal de electromiografía, el crudo de la señal de electromiografía, porque también puede entregar el valor eficaz, el MioWare, luego el ADC del STM32, que hace el procesamiento de la lectura de la señal, el procesamiento mismo, luego esto lo enviamos a Python, a un algoritmo de Machine Learning, otro de Deep Learning, y finalmente lo introducimos de vuelta al código C para modificar la intensidad del LED mediante PWM. Acá tenemos la señal de electromiografía que fue registrada con el microcontrolador, donde estuvimos 10 segundos en reposo, donde no hay contracción muscular, y otros 10 segundos donde aparece un registro de contracción muscular. Esto lo aplicamos primero en Machine Learning, obtenemos las características, los pesos y el sesgo para obtener un puntaje, donde ese puntaje que nos entrega el código, si se encuentra por encima de ese valor, indicaría que está haciendo una contracción muscular, y por debajo es una relajación muscular. Eso lo aplicamos luego en el código, y por el otro lado en Deep Learning extraemos las características que usan las redes neuronales convolucionales, donde aplicamos primero filtros de una dimensión, y luego eso también aplicamos un max pooling, que es básicamente un código que detecta los máximos de la señal de electromiografía para poder tener otras características y poder discriminar mejor la señal de electromiografía para el gesto que se está realizando. Luego eso lo aplicamos a un flatten, que el flatten es únicamente dar una sola línea de código con todas las características, y finalmente el dense, que es toda la red neuronal convolucional con todas las características, que en este caso dan cercano a 200.000 características con la red neuronal convolucional, a diferencia del Machine Learning, que solo usamos las 6 características que ya mencionamos anteriormente, que era el valor eficaz, el valor medio absoluto y las demás restantes. Y acá tenemos un video donde donde se muestra cada uno de los algoritmos realizados con el código C, donde acá vemos el control sin aplicar Machine Learning, Deep Learning, donde se ve que no enciende mucha la intensidad del LED en este caso, pero en el caso que aplicamos Machine Learning, ahí es como que detecta mucho mejor el gesto, el código C. Y si aplicamos Deep Learning, también tenemos resultados similares al Machine Learning. Bueno, y a modo de ya discusiones finales, los trabajos que analizamos, vemos que algunos estudios se enfocan más en cómo se generan los gestos en el cuerpo y cómo podemos clasificar estos gestos usando redes neuronales y cómo podemos aplicarlos a la tecnología.
o, por ejemplo, en control de sistemas, como sea un robot. Y en conjunto, todos estos trabajos nos permiten entender mejor cómo conectar al cuerpo humano con la tecnología. Siguiente, Lu. Bien, y ya como para concluir, nosotros lo que pudimos observar, que bueno, los estudios demostraron que los patrones musculares que se generan durante una ejecución de un gesto se pueden registrar mediante electromiografía de superficie y también procesarse mediante distintas técnicas de aprendizaje automático con el objetivo de que estos identifiquen el gesto que se realiza. Particularmente notamos muchos avances en lo que es Machine Learning, Deep Learning, porque esto permitió mejorar mucho la precisión en estos sistemas de reconocimiento de gestos y esto los lleva a ampliar las aplicaciones en el área de la robótica, prótesis mioeléctricas, en lo que es interfaces cerebro-computadora. Y bueno, además con la aplicación experimental que desarrollamos, demostramos que sí es posible implementar estos sistemas de reconocimiento gestual basados en el EMG, también en este caso utilizando microcontroladores para poder procesar esa señal muscular y convertirlas en comandos capaces de activar determinados circuitos electrónicos. De este trabajo podemos rescatar principalmente el concepto justamente de señales electromiográficas que representan una herramienta muy prometedora para el desarrollo de interfaces cerebro-computadora o entre el cuerpo humano y los sistemas electrónicos. También observamos que había muchos desafíos relacionados a esto que tienen que ver con la intervariabilidad en las señales musculares, también en el cambio de la señal de MG en el tiempo debido a la fatiga muscular, o también que depende de una buena colocación de los electrodos. Y también otro ítem a considerar es que un nuevo desafío vendría a ser la optimización en los sistemas de procesamiento de datos para utilizarlo en aplicaciones de tiempo real. Pasa de mí. Y bueno, esto es nuevamente la referencia que utilizamos durante el trabajo, que son los artículos previamente mencionados. Y bueno, eso es todo, profe. Muy bien, chicos. Excelente. A ver, acá voy a cortar esto.